Era una tarde calurosa de verano en el pequeño pueblo de San Isidro. El sol iluminaba los tejados de las casas coloniales, y el viento traía el aroma de flores secas y polvo del camino. Ana, una niña de 12 años con el cabello enredado y grandes ojos llenos de curiosidad, se encontraba en el desván de la casa de su abuelo, don Ezequiel. Era un lugar que siempre había despertado su imaginación, lleno de baúles polvorientos, retratos descoloridos y objetos antiguos que parecían contar historias de tiempos lejanos. Don Ezequiel había sido un historiador aficionado, y en vida había coleccionado reliquias, documentos y artefactos de diferentes épocas. Ana solía pasar horas explorando aquel desván, inventando relatos sobre cada objeto que encontraba. Pero aquel día, algo diferente llamó su atención: un viejo baúl de madera tallada, escondido en un rincón oscuro, casi oculto por mantas de colores desvaídos. Ana arrastró el baúl hacia la luz y, con un poco de esfuerzo, logró abrirlo. Dentro, encontró varias reliquias y un reloj antiguo de bolsillo, dorado y finamente detallado, con símbolos tallados en su superficie. Junto al reloj, había un mapa con inscripciones que no podía reconocer, pero que sin duda parecían importantes. Ana tomó el reloj entre sus manos, y al tocarlo, sintió una leve vibración. Era como si el reloj cobrara vida. ¿Qué es esto?, murmuró, mientras se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas. El reloj tenía un mecanismo intrincado y un grabado en latín: Tempes Custodes. Ana había aprendido algunas palabras en latín gracias a su abuelo, y aunque no estaba segura de la traducción exacta, sabía que tenía algo que ver con el tiempo. Sin pensarlo dos veces, lo guardó en su bolsillo y bajó rápidamente las escaleras para reunirse con sus amigos. Luis, Sofía y Julián eran sus compañeros de aventuras. Pasaban la mayor parte de sus días explorando los alrededores del pueblo, buscando tesoros imaginarios y creando historias épicas. Luis era el mayor, con 13 años, y el más lógico del grupo. Tenía un conocimiento enciclopédico sobre la historia de México y un talento para resolver acertijos. Sofía, por otro lado, era la más empática y creativa, siempre observadora de los detalles y capaz de leer a las personas con facilidad. Julián era el aventurero, un niño de 12 años con una inclinación por meterse en problemas, aunque siempre con la mejor de las intenciones. Ana llegó jadeando al parque donde sus amigos la esperaban. «Tienen que ver esto», exclamó, sacando el reloj del bolsillo. Los amigos se reunieron alrededor de Ana, observando con curiosidad el reloj antiguo. «¡Guau! ¿Dónde lo encontraste?», preguntó Luis, examinándolo de cerca. «En el desván de mi abuelo», respondió Ana. También había un mapa con símbolos extraños. «Déjame verlo», dijo Luis, mientras Ana desplegaba el mapa sobre la mesa de piedra del parque. Luis observó el mapa durante unos minutos en silencio, sus cejas fruncidas en concentración. «Estos símbolos no son del todo familiares, pero parecen una mezcla de lenguas antiguas», murmuró, deslizando sus dedos sobre las marcas. «Algunos tienen raíces en el náhuatl y otros en latín». «¿Y qué significa eso?», preguntó Julián, que comenzaba a impacientarse. «Significa», intervino Sofía, «que esto podría ser algo importante». Luis levantó la mirada y asintió. «Creo que este reloj no es solo un adorno antiguo. Podría tener un propósito diferente». «¿Qué propósito?», preguntó Ana, su voz llena de expectación. Luis giró el reloj entre sus manos, notando un pequeño botón en el costado. ¿Qué pasaría si? Antes de que alguien pudiera detenerlo, Luis presionó el botón. De repente, el reloj comenzó a vibrar y las manecillas giraron rápidamente hacia atrás. Un resplandor dorado emanó del reloj, envolviendo a los niños en un destello cegador. Ana sintió un tirón en el estómago, como si la arrastraran a través de un túnel. Cuando la luz se desvaneció, los niños se encontraron de pie en un lugar completamente diferente. El parque había desaparecido y, en su lugar, se extendía un vasto campo de hierba alta, bordeado por árboles frondosos. Al fondo, se veían estructuras de piedra que no se parecían en nada a las casas del pueblo. «¿Dónde estamos?»,
Preguntó Julián, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Luis, aún sosteniendo el reloj, parecía sorprendido. Creo que hemos viajado en el tiempo, susurró. Sofía se acercó al borde del campo y vio a un grupo de personas caminando por un sendero de tierra. Llevaban ropas que recordaban a las descripciones que Luis les había hecho sobre las culturas prehispánicas. No puede ser, dijo Sofía, incrédula. Esto no es un juego, ¿verdad? Ana, que aún tenía el mapa en sus manos, lo desplegó de nuevo. Esta vez, los símbolos parecían más claros, como si se hubieran activado al usar el reloj. Ana miró a Luis con preocupación. ¿Cómo volvemos a casa?, preguntó en un hilo de voz. Luis revisó el reloj desesperadamente, buscando una forma de revertir el proceso. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar una solución, escucharon un ruido a sus espaldas. Una figura alta y sombría emergió de entre los árboles. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una mirada calculadora. Llevaba un bastón y una sonrisa que no auguraba nada bueno. Así que ustedes han encontrado el reloj, dijo la figura con una voz suave pero firme. Es un placer finalmente conocerlos. ¿Quién es usted?, preguntó Luis, retrocediendo un paso. Soy el señor Morales, respondió el hombre, un historiador, apasionado, podríamos decir. Y ese reloj les pertenece, por el momento. Pero no tienen idea del poder que tienen entre manos. Ana apretó el mapa contra su pecho, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, y Ana supo en ese momento que debían proteger el reloj, cueste lo que cueste. ¿Qué quiere con nosotros?, dijo Ana, intentando sonar valiente. El señor Morales dio un paso adelante, su sonrisa se desvaneció, dejando en su lugar una expresión seria. Lo que quiero no es con ustedes, pequeña, dijo. Es con el reloj. Con su ayuda, puedo ajustar ciertos eventos del pasado. Crear un futuro mejor para todos. Ana lo miró con desconfianza. Algo en sus palabras no encajaba. No creo que sus intenciones sean tan nobles, dijo Sofía, dando un paso adelante. ¿De verdad piensan que unos niños como ustedes pueden proteger algo tan valioso? El señor Morales rió suavemente. Les aseguro que no están preparados para lo que se avecina. Antes de que pudieran responder, el hombre hizo un gesto hacia ellos y el reloj comenzó a vibrar de nuevo. Luis, actuando rápidamente, apretó el botón que había activado el reloj en primer lugar. En un instante, los niños fueron envueltos por otro destello de luz y sintieron el mismo tirón en el estómago. De vuelta en el desván de la casa de don Ezequiel, los niños cayeron al suelo, jadeando y temblando. El reloj dejó de brillar, y las manecillas volvieron a su posición original. ¿Qué fue eso?, preguntó Julián, con la voz temblorosa. No lo sé, dijo Ana, aún tratando de asimilar lo ocurrido. Pero creo que acabamos de descubrir algo muy peligroso. Luis asintió, y miró el reloj con una mezcla de fascinación y temor. Necesitamos mantener esto en secreto, dijo. Y asegurarnos de que el señor Morales no lo consiga. ¿Y cómo haremos eso?, preguntó Sofía. Ana miró el reloj y luego a sus amigos. Sabía que no podían dejar que cayera en las manos equivocadas. Lo averiguaremos, dijo, juntos. Los niños se miraron en silencio, conscientes de que su amistad y su valentía serían puestas a prueba como nunca antes. Habían descubierto un reloj que podía alterar el tiempo, y ahora debían protegerlo de un enemigo desconocido. Gancho, mientras se preparaban para marcharse, Ana vio una sombra moverse por la ventana del desván. Era el señor Morales, observándolos con una sonrisa siniestra. El aire del desván estaba cargado de polvo y el ambiente era tenso. Ana, Luis, Sofía y Julián estaban reunidos en torno a la mesa vieja de madera, con el reloj antiguo colocado cuidadosamente en el centro.
Las palabras del señor Morales aún resonaban en sus cabezas. No tienen idea del poder que tienen entre manos. Ese hombre había demostrado que sabía más de lo que ellos podían imaginar, y estaba claro que los estaba siguiendo. Luis pasó la mano por el reloj, aún tratando de asimilar lo que había sucedido. El mapa, abierto sobre la mesa, mostraba símbolos que ninguno de ellos había visto antes, pero que de alguna manera resultaban extrañamente familiares. «Necesitamos descifrar estos símbolos», dijo Luis. Su voz sonaba decidida, pero sus ojos reflejaban preocupación. «¿Qué crees que significan?», preguntó Sofía, inclinándose para mirar el mapa más de cerca. Era una hoja de papel envejecido, con marcas oscuras y manchas de lo que parecía ser cera derretida. «No lo sé todavía», admitió Luis, «pero hay algo que me parece curioso». «Mira estos puntos marcados», señaló unos círculos dibujados en el mapa, cada uno acompañado de un símbolo diferente. «Parecen coincidir con lugares históricos, o al menos con los nombres que conozco». «¿Lugares históricos?», Julián levantó una ceja. «¿Entonces este mapa es una especie de guía?». «Es posible», respondió Luis. «Podría indicar dónde y cuándo abrir los portales». Ana observó el mapa en silencio. Algo en su interior le decía que había más en juego de lo que entendían. El reloj, el mapa, y el misterioso señor Morales, todo parecía conectado de una forma que aún no lograban comprender. «Entonces, si este mapa indica portales, ¿el reloj es la llave?», preguntó Ana, tocando el reloj con cautela. Luis asintió. «Eso creo». «Pero hay algo más aquí», murmuró, señalando un símbolo en particular que parecía sobresalir de los demás. Era una especie de espiral doble que terminaba en un círculo. «Este símbolo, lo he visto antes». «¿Dónde?», preguntó Sofía, intrigada. Luis pensó por un momento antes de responder. «En uno de los libros antiguos de Don Ezequiel. Hablaba sobre símbolos relacionados con el tiempo y la historia de las civilizaciones prehispánicas. Puede que este símbolo esté relacionado con algo más grande, una especie de guardián del tiempo o algo así». «Eso suena como de película de aventuras», dijo Julián, intentando aliviar la tensión con una sonrisa. «Esto no es una película, Julián», dijo Ana, un poco más fuerte de lo que pretendía. «Ese hombre, el señor Morales, nos estaba siguiendo. Y creo que no está solo». Las palabras de Ana parecieron enfriar el ambiente. Todos recordaban la mirada calculadora del señor Morales, su forma de hablar y de manipular. Era obvio que sabía más de lo que ellos podían imaginar, y era peligroso. «Si el señor Morales quiere el reloj», dijo Luis, pensativo, «entonces tenemos que protegerlo. No podemos dejar que lo consiga, pero tampoco podemos simplemente esconderlo aquí». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Julián, con un tono que revelaba su frustración. «Creo que lo primero es entender lo que tenemos en nuestras manos», dijo Sofía. «Necesitamos saber cómo funciona este reloj y qué tan poderosos son estos portales. Y también debemos saber qué quiere el señor Morales con todo esto». «Podemos empezar con los libros de Don Ezequiel», sugirió Ana. «Él siempre decía que la historia era la clave para entender el presente. Quizás podamos encontrar respuestas allí». Luis se levantó de la mesa y se dirigió hacia una de las estanterías llenas de libros viejos y descoloridos. Ana lo ayudó a buscar mientras Julián y Sofía revisaban el mapa con detenimiento. «Miren esto», dijo Julián de repente. «Aquí hay una inscripción, en la esquina del mapa. Parece un nombre». Sofía se inclinó para ver mejor. «Custodio Temporis», leyó en voz alta. «¿Eso significa, el guardián del tiempo?». «Espera», exclamó Luis, volviendo rápidamente a la mesa con un libro grueso en las manos. «Este es el libro que mencioné. Habla sobre un grupo de personas, los custodios del tiempo, que supuestamente protegían ciertos artefactos antiguos relacionados con el control del tiempo.
Según esta leyenda, los custodios tenían la tarea de evitar que personas ambiciosas o con malas intenciones reescribieran la historia. ¿Personas ambiciosas como el señor Morales?, preguntó Ana. Exactamente, respondió Luis, pasando las páginas del libro. Si todo esto es cierto, entonces el reloj podría ser uno de esos artefactos. Y si el señor Morales está buscando estos objetos, significa que tiene un plan. ¿Un plan para qué?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Luis la miró con seriedad. Para cambiar la historia. Un escalofrío recorrió la espalda de los amigos. De repente, lo que antes parecía una aventura emocionante se había convertido en una responsabilidad peligrosa. Sabían que debían proteger el reloj, pero también sabían que eran solo niños, y que enfrentaban algo mucho más grande de lo que podían manejar. Necesitamos un plan, dijo Ana, intentando sonar segura. No podemos simplemente esperar a ver qué hace el señor Morales. Tienes razón, admitió Luis. Lo primero que debemos hacer es crear un código para comunicarnos, por si estamos separados. Algo que solo nosotros podamos entender. Sofía asintió. Podemos usar símbolos del mapa y combinarlo con claves que solo nosotros conozcamos. Así, si algo sale mal, podemos dejar mensajes ocultos. Los niños pasaron la siguiente hora creando un sistema de comunicación secreto basado en símbolos y letras que solo ellos conocían. También se aseguraron de tener lugares seguros para esconderse y rutas de escape en caso de emergencia. Bien, ya tenemos nuestro código, dijo Julián, con una sonrisa orgullosa. Ahora, ¿qué hacemos con el reloj? Ana lo miró y luego miró el reloj que aún descansaba sobre la mesa. Tenemos que mantenerlo a salvo y seguir investigando cómo funciona, respondió. Y sobre todo, tenemos que estar atentos al señor Morales. No podemos dejar que nos siga. ¿Y si intentamos usar el reloj otra vez?, sugirió Julián. Podríamos adelantarnos a él, viajar a un lugar antes de que él llegue. Eso es muy arriesgado, Julián, dijo Luis. No sabemos lo suficiente todavía. Y si algo sale mal, podríamos quedar atrapados en una época desconocida. Julián frunció el ceño, pero no discutió. Sabía que Luis tenía razón, aunque la idea de poder viajar en el tiempo lo llenaba de emoción. Finalmente, los amigos decidieron llevarse el reloj con ellos y esconderlo en un lugar seguro en la casa de Ana. Habían comenzado una misión mucho más grande de lo que podían haber imaginado, y aunque tenían miedo, también sabían que debían ser valientes. Gancho, esa noche, Ana estaba en su cama, tratando de dormir, cuando escuchó un crujido en el piso de abajo. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo fuerte, y miró por la ventana. Allí, en la oscuridad, vio la figura del señor Morales, observando la casa desde la calle, como un cazador acechando a su presa. El sol comenzaba a salir, iluminando el pueblo de San Isidro con una luz suave y dorada. Ana, Luis, Sofía y Julián se habían reunido en la casa de Ana, decididos a entender mejor el reloj antiguo y los secretos que guardaba. Luis había pasado la noche investigando en los libros de don Ezequiel, y había encontrado varias menciones de leyendas relacionadas con viajeros del tiempo y artefactos que tenían la capacidad de cambiar el curso de la historia. Si el señor Morales realmente está buscando cambiar la historia, dijo Luis, con el ceño fruncido, entonces podríamos estar en más peligro del que imaginamos. Cualquier cambio en un evento clave podría tener consecuencias catastróficas para nuestro presente. ¿Y cómo sabemos qué eventos quiere cambiar?, preguntó Sofía, sentada al borde de su asiento. No tenemos una lista de lo que él está planeando. Luis desplegó el mapa de nuevo y señaló uno de los puntos marcados, cerca de la esquina inferior derecha. Creo que este es el siguiente lugar al que debemos ir, dijo, señalando un símbolo que parecía representar un águila. Según el libro, este símbolo podría estar relacionado con la Revolución Mexicana. Y si el señor Morales busca alterar un momento crucial, ese podría ser un punto de interés para él. ¿Quieres decir que deberíamos usar el reloj otra vez?, preguntó Julián,
sin poder ocultar su emoción. No tenemos otra opción, dijo Ana, mirando el reloj con determinación. Si el señor Morales realmente está buscando reescribir la historia, debemos adelantarnos a él y descubrir qué está planeando. Luis tomó el reloj con cuidado y lo sostuvo en sus manos. Recuerden, debemos estar juntos y ser muy cuidadosos, advirtió. No sabemos a dónde iremos exactamente ni lo que nos espera allí. Con un asentimiento, Ana, Sofía y Julián se acercaron a Luis, y él presionó el botón del reloj. Una vez más, las manecillas comenzaron a girar hacia atrás, y un resplandor dorado envolvió a los amigos. Sintieron un tirón en el estómago, y cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un lugar completamente distinto. Estaban de pie en medio de una polvorienta plaza de un pueblo, pero este no era el San Isidro que conocían. A su alrededor, los edificios eran más antiguos, de muros de adobe y techos de teja. Hombres y mujeres vestían ropas del siglo pasado, y había una agitación en el aire, como si se respirara un ambiente de cambio. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, con los ojos bien abiertos. Luis miró a su alrededor y observó los detalles de los edificios, los carteles y las banderas. La respuesta llegó rápidamente a su mente. Estamos en la Revolución Mexicana, susurró. Debemos estar en algún punto entre 1910 y 1920. Ana sintió un escalofrío. Sabía que habían viajado a una época de grandes tensiones y cambios, un momento crucial en la historia de México. Si el señor Morales buscaba alterar algún evento aquí, las consecuencias podrían ser devastadoras. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Julián, inquieto. Primero, debemos averiguar si el señor Morales ya está aquí, respondió Luis. Y luego, tenemos que descubrir qué evento está tratando de cambiar. Los amigos comenzaron a explorar la plaza con cautela, mezclándose entre la gente para no llamar la atención. Mientras caminaban, escuchaban fragmentos de conversaciones sobre la situación política y las rebeliones que estaban ocurriendo en todo el país. En un rincón, un hombre de apariencia cansada estaba dando un discurso apasionado sobre la necesidad de luchar por la justicia y la libertad. A su alrededor, un grupo de hombres y mujeres lo escuchaban con atención, algunos asintiendo con la cabeza y otros murmurando en desacuerdo. Sofía, que siempre tenía un ojo para las personas, notó algo extraño en el grupo, un hombre al margen de la multitud, observando al orador con una expresión calculadora. «Miren allí», dijo Sofía, señalando discretamente al hombre. «¿No les parece sospechoso?». Luis entrecerró los ojos y estudió al hombre. Tenía una apariencia similar a la del señor Morales, vestía de manera diferente al resto de la gente y parecía estar más interesado en el resultado del discurso que en las palabras mismas. «Podría ser uno de sus aliados», dijo Luis. «Necesitamos acercarnos y averiguar qué está haciendo aquí». Los amigos se movieron con cautela por la multitud, manteniendo una distancia segura del hombre sospechoso. Ana sintió que su corazón latía más rápido, pero sabía que debían ser valientes. Cuando el discurso terminó, el hombre se apartó del grupo y se dirigió hacia una calle lateral. Los amigos lo siguieron a una distancia prudente. El hombre se detuvo en un callejón, y los amigos se escondieron detrás de unos barriles viejos para observarlo. De repente, vieron que otro hombre apareció, un hombre de edad avanzada que llevaba un sombrero de ala ancha. Los dos hombres comenzaron a hablar en voz baja, y aunque no podían oír cada palabra, Ana captó algunas frases importantes. «Cambiar la dirección», dijo el hombre con sombrero. «Si lo logramos, todo el movimiento se vendrá abajo». Luis frunció el ceño. «Están planeando sabotear algo», susurró. «Si logran desviar a los líderes de la revolución, podrían cambiar el curso de la historia». Ana apretó los puños, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «No podemos dejar que eso pase», dijo. «Tenemos que detenerlos». Luis asintió, pero había un problema evidente, no sabían exactamente qué estaban planeando los hombres ni cómo impedirlo. Necesitaban más información, y necesitaban actuar rápido. «Sofía, ¿puedes acercarte y escuchar mejor?»,
preguntó Ana. Sofía asintió y, con agilidad, se deslizó entre las sombras hasta una posición más cercana a los hombres. Mientras los escuchaba, los otros amigos esperaban ansiosos. Pasaron unos minutos que se hicieron eternos, pero finalmente Sofía regresó con una expresión de alarma en su rostro. Están planeando sabotear una reunión clave entre los líderes revolucionarios, dijo Sofía, respirando rápidamente. Si logran sembrar la desconfianza entre ellos, podrían causar una división en el movimiento. Luis asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entonces debemos advertirles, dijo. Pero no podemos simplemente aparecer y decirles que venimos del futuro. ¿Y qué tal si lo hacemos de otra forma? Intervino Julián, con una chispa de creatividad en sus ojos. Podríamos darles un mensaje anónimo, algo que los ponga en alerta sin revelar nuestra identidad. Ana sonrió ante la idea. Era arriesgada, pero era la única opción que tenían. Hagámoslo, dijo Ana. Pero tenemos que ser rápidos. Los amigos escribieron una nota con un mensaje críptico, utilizando parte del código que habían creado para comunicarse. Dejaron la nota en el lugar donde sabían que uno de los líderes pasaría, y luego se escondieron para observar. Poco después, un hombre recogió la nota y la leyó, su expresión se volvió seria y tomó una decisión rápida, alejándose con determinación. Parece que funcionó, dijo Luis, con un suspiro de alivio. Pero su alivio duró poco. De repente, escucharon pasos acercándose y se dieron cuenta de que el hombre sospechoso los había descubierto. ¡Corran!, gritó Ana. Los amigos comenzaron a correr por las calles del pueblo, zigzagueando entre los callejones y tratando de perder a su perseguidor. El hombre los seguía de cerca, y Ana podía sentir que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabían que no podían dejar que los atrapara. Finalmente, encontraron un lugar seguro donde esconderse, y esperaron en silencio hasta que los pasos del hombre se desvanecieron en la distancia. Cuando todo estuvo en calma, los amigos se miraron entre sí, agotados pero aliviados. Lo logramos, dijo Julián, jadeando. Por ahora. Luis sacó el reloj del bolsillo y lo sostuvo en sus manos, mirando las manecillas. Debemos regresar al presente antes de que nos descubran otra vez, dijo. Ya hicimos lo que pudimos aquí. Los amigos se reunieron en círculo, y Luis presionó el botón del reloj. La luz dorada los envolvió una vez más, y cuando la luz se desvaneció, se encontraron de vuelta en el desván de don Ezequiel. Gancho, mientras se recuperaban, Ana miró por la ventana y vio al señor Morales de pie, sonriendo desde la calle. Había algo en su mirada que decía que aún no había terminado. El desván de don Ezequiel, que antes parecía un lugar acogedor lleno de tesoros antiguos, ahora se había convertido en un refugio para Ana, Luis, Sofía y Julián. Tras su viaje al pasado, sabían que el señor Morales no se daría por vencido tan fácilmente. Había algo en su mirada al despedirse desde la calle que les hacía entender que él estaba un paso adelante. Y lo peor era que no tenían idea de lo que planeaba hacer a continuación. Tenemos que mantenernos unidos y proteger el reloj, dijo Ana, mirando a sus amigos con determinación. Ya sabemos de lo que Morales es capaz, y seguramente intentará algo más pronto. Luis sostenía el reloj en sus manos, analizando cada pequeño detalle en busca de pistas. A su alrededor, los libros de don Ezequiel estaban abiertos, mostrando ilustraciones y textos sobre leyendas antiguas y artefactos místicos. Pero la respuesta que buscaban no estaba en las páginas, sino en sus propias decisiones. Necesitamos estar un paso adelante de él, afirmó Luis. Si no lo hacemos, perderemos esta batalla. ¿Pero cómo?, preguntó Julián. Ese hombre parece saber exactamente qué hacer en cada momento. Y nosotros, solo somos unos niños. Eso no importa, interrumpió Sofía, con una voz firme que sorprendió a los demás. Hemos llegado hasta aquí por una razón, y no es el momento de dudar de nosotros mismos. Ana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros.
miró por la ventana del desván y vio las calles de San Isidro bañadas por la luz del atardecer. A pesar de la calma aparente, sabía que algo oscuro se estaba gestando. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Sofía, inclinándose hacia la mesa. Luis cerró el libro que tenía en las manos y señaló el reloj. Creo que este reloj no es solo una herramienta para viajar en el tiempo, explicó. También podría ser una especie de brújula. Don Ezequiel siempre decía que los objetos antiguos tienen memoria. Si podemos aprender a interpretar los símbolos del reloj, podríamos usarlo para localizar a Morales. Ana sintió una chispa de esperanza. ¿Entonces podríamos adelantarnos a él?, preguntó. Exactamente, respondió Luis. Pero hay un problema. No sé si tenemos el tiempo suficiente para aprender cómo usar el reloj antes de que él actúe. No tenemos otra opción, dijo Ana. Si no lo intentamos, él seguirá ganándonos. De repente, escucharon un crujido en el piso de abajo. Los amigos se quedaron en silencio, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, más fuerte esta vez. Ana sintió un escalofrío y señaló hacia la trampilla que llevaba al desván. ¿Creen que sea él?, susurró Julián. Luis se acercó a la trampilla y se asomó por la rendija, tratando de ver quién estaba abajo. La casa estaba en completo silencio, pero el crujido de las tablas del suelo delataba que alguien se estaba moviendo en el piso inferior. Sea quien sea, no está aquí por casualidad, dijo Luis, retrocediendo. Tenemos que salir de aquí, dijo Sofía. Si Morales nos encuentra, no tendremos escapatoria. Por la ventana trasera, sugirió Ana, recordando la salida que su abuelo había mencionado una vez. Los amigos se movieron rápidamente hacia la ventana, tratando de hacer el menor ruido posible. Luis guardó el reloj en su bolsillo y Julián ayudó a abrir la ventana, que crujió suavemente al moverse. Uno por uno, comenzaron a salir al pequeño tejado que daba al jardín trasero de la casa. Ana fue la primera en bajar, seguida de Sofía. Julián, que solía ser el más ágil del grupo, bajó con un salto, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Luis fue el último en salir, cerrando la ventana cuidadosamente para no dejar rastro. Vamos hacia la plaza, dijo Ana, señalando en dirección a las calles que llevaban al centro del pueblo. Podríamos mezclarnos con la gente y perderlo. Corrieron por las calles empedradas, sintiendo la tensión en el aire. Mientras avanzaban, Ana no podía dejar de pensar en la figura imponente del señor Morales y su misteriosa sonrisa. Tenía la sensación de que él sabía algo que ellos no. Algo que lo hacía tan seguro de sus acciones. Llegaron a la plaza y, como esperaban, estaba llena de gente. Familias paseaban por allí, disfrutando de la fresca brisa nocturna, y los vendedores ambulantes ofrecían sus productos a los transeúntes. El bullicio y las risas proporcionaban un contraste con la inquietud que los amigos sentían en su interior. Nos quedaremos aquí por un rato, dijo Luis. Mientras tanto, intentaré descifrar más de los símbolos del reloj. Se sentaron en un banco, tratando de actuar como si fueran simplemente un grupo de amigos disfrutando de la tarde. Pero estaban atentos a cada movimiento a su alrededor, cada figura que se acercaba. Ana miró hacia una fuente cercana, donde un grupo de niños jugaba. Por un momento, deseó ser como ellos, despreocupada y libre. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente cuando vio algo que la hizo temblar. Entre la multitud, vio a un hombre alto, con un sombrero de ala ancha. Era el señor Morales, y estaba hablando con alguien más. Ana no podía ver claramente quién era su acompañante, pero había algo inquietante en la forma en que los dos se miraban y asentían. Luis, murmuró Ana, sin apartar la vista. Allí está. Luis levantó la cabeza y siguió la dirección de la mirada de Ana. Cuando vio al señor Morales, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hacemos?, preguntó Sofía, sintiendo la tensión en el ambiente. No podemos enfrentarlo aquí, respondió Luis. Es demasiado peligroso.
Necesitamos alejarnos sin que nos vea. Pero, ¿y si está hablando con alguien más de su grupo?, dijo Julián. Podrían estar planeando algo. Ana sintió la urgencia de hacer algo, pero también sabía que no podían actuar precipitadamente. Miró a sus amigos y vio la misma mezcla de miedo y determinación en sus rostros. Dividámonos, propuso Ana. Sofía y yo iremos hacia el mercado para intentar escucharlos, y Luis y Julián pueden rodear la plaza para acercarse sin ser vistos. Si algo sale mal, nos encontraremos en la tienda de Don Pedro. Luis dudó por un momento, pero luego asintió. Era un plan arriesgado, pero no tenían otra opción. Ana y Sofía se dirigieron hacia el mercado, caminando con cautela y fingiendo estar interesadas en los puestos de frutas y artesanías. Mientras tanto, Luis y Julián avanzaban por la periferia de la plaza, manteniéndose entre las sombras. Ana y Sofía lograron acercarse lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación del señor Morales. Estaba hablando sobre una reunión en las afueras del pueblo, y algo relacionado con ajustar el tiempo para asegurar el éxito de su misión. No puede ser, susurró Sofía, mirando a Ana con los ojos muy abiertos. Está planeando algo grande. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Sabían que tenían que hacer algo, pero estaban en desventaja. De repente, el señor Morales se dio vuelta, como si hubiera sentido su presencia. Ana y Sofía se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero entonces, una multitud de personas pasó entre ellos y Morales, y las niñas aprovecharon para retroceder rápidamente y desaparecer entre los puestos del mercado. «Corramos», murmuró Ana. Ambas se escabulleron entre la multitud y se dirigieron a la tienda de Don Pedro, donde se reunieron con Luis y Julián. ¿Qué escucharon?, preguntó Luis, preocupado. Está planeando algo para esta noche, dijo Ana. Y tiene que ver con la historia del pueblo. No sé qué significa ajustar el tiempo, pero no suena bien. Luis apretó los dientes, sintiendo la urgencia de la situación. Entonces esta noche será decisiva, dijo. Debemos detenerlo, cueste lo que cueste. Gancho, la noche se cernía sobre San Isidro, y los amigos sabían que el enfrentamiento estaba cerca. El reloj en el bolsillo de Luis parecía vibrar con una energía inquietante, como si estuviera anticipando lo que estaba por venir. La noche había caído sobre San Isidro. Las estrellas brillaban tímidamente entre las nubes, y el aire era fresco, casi frío. Ana, Luis, Sofía y Julián estaban en la tienda de Don Pedro, un pequeño local lleno de frascos de vidrio con especias, productos locales y artesanías. El anciano Don Pedro, un hombre de cabello gris y mirada astuta, había sido amigo de Don Ezequiel, y su tienda era un lugar donde los niños se sentían seguros. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Julián, con un tono inquieto que delataba su preocupación. Luis había extendido el mapa sobre el mostrador de la tienda, tratando de conectar los puntos que indicaban los portales. Sus dedos recorrían las marcas con precisión, pero su mente estaba llena de preguntas sin respuestas claras. Morales mencionó algo sobre ajustar el tiempo, dijo Sofía, recordando las palabras que habían escuchado. Eso significa que podría estar planeando alterar algún evento importante de la historia de San Isidro. Pero, ¿cuál?, preguntó Ana, mirando a Luis. Luis se detuvo por un momento y levantó la vista hacia los demás. Creo que ya lo ha hecho, dijo en voz baja, su rostro pálido de preocupación. Revisé el mapa y comparé los símbolos con los libros de Don Ezequiel. Hay un punto marcado aquí que coincide con la ubicación de un evento histórico importante, la fundación del pueblo de San Isidro. Si Morales ha cambiado algo allí, todo lo que conocemos podría estar en riesgo. ¿Y cómo sabemos si realmente ha cambiado algo?, preguntó Julián, confundido. Luis respiró hondo, intentando mantener la calma. Podemos comprobarlo usando el reloj, dijo.
No solo podemos viajar en el tiempo, sino también ver cómo han cambiado las líneas temporales. Es como si el reloj tuviera memoria de cada línea que ha existido. Eso suena complicado, murmuró Julián, rascándose la cabeza. Lo es, admitió Luis. Pero sí podemos identificar el cambio, tal vez podamos revertirlo antes de que se vuelva permanente. Ana miró a sus amigos y sintió una oleada de determinación. Entonces, no perdamos más tiempo, dijo. Necesitamos averiguar qué hizo Morales y cómo podemos arreglarlo. Don Pedro, que había estado escuchando desde el otro lado del mostrador, los observó en silencio. Sabía que los niños estaban involucrados en algo más grande de lo que podía comprender, pero también veía en sus ojos una valentía que le recordaba a su viejo amigo don Ezequiel. Tengan cuidado, chicos, dijo don Pedro, con una voz grave pero cálida. A veces, cambiar el pasado puede tener consecuencias imprevistas. Los amigos asintieron solemnemente. Luis sostuvo el reloj en sus manos y lo ajustó para viajar al momento de la fundación de San Isidro, esperando que pudieran deshacer cualquier cambio que Morales hubiera hecho. Nos veremos pronto, don Pedro, dijo Ana, despidiéndose del anciano. Espero que así sea, respondió don Pedro, con una sonrisa que ocultaba su preocupación. Los amigos se reunieron en círculo, y Luis presionó el botón del reloj. Como siempre, las manecillas comenzaron a girar hacia atrás, y un resplandor dorado los envolvió. Sintieron el familiar tirón en el estómago, y cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un lugar completamente diferente. Estaban de pie en un prado abierto, rodeado de montañas y árboles frondosos. Frente a ellos, había un grupo de personas reunidas en lo que parecía ser el inicio de una construcción. Hombres y mujeres vestían ropas sencillas, y algunos sacerdotes indígenas realizaban rituales para consagrar la tierra. Todo indicaba que estaban en el momento de la fundación de San Isidro. Esto es increíble, susurró Julián, maravillado por la escena. Luis, sin embargo, estaba demasiado preocupado para disfrutar del momento. Debemos encontrar a Morales antes de que haga algo, dijo, mirando a su alrededor con ojos atentos. Los amigos comenzaron a caminar entre las personas, intentando mezclarse con la multitud. Sofía, siempre atenta a los detalles, notó a un hombre al borde del prado que parecía fuera de lugar. Llevaba un sombrero de ala ancha y una expresión de severidad en el rostro. Es él, murmuró Sofía, señalándolo discretamente. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Sabían que debían detenerlo antes de que causara algún daño irreparable. ¿Qué hacemos?, preguntó Julián, preocupado. Necesitamos distraerlo, dijo Ana. Luis, tú y Sofía intenten acercarse para ver qué está haciendo. Julián y yo causaremos una distracción para alejar a la gente del lugar. Luis asintió, aunque la idea lo preocupaba. No había tiempo para dudar. Los amigos se separaron y comenzaron a ejecutar su plan. Ana y Julián se dirigieron hacia un grupo de niños que jugaban cerca y comenzaron a contarles historias, atrayendo la atención de los adultos que los vigilaban. La gente comenzó a dispersarse hacia la zona de los juegos, dejando el prado un poco más despejado. Mientras tanto, Luis y Sofía se acercaron sigilosamente a Morales, que estaba observando la ceremonia con una expresión calculadora. Luis pudo ver que tenía un cuaderno en las manos y estaba anotando algo. ¿Qué está haciendo?, susurró Sofía. Luis entrecerró los ojos y trató de leer las notas en el cuaderno. Lo que vio lo dejó helado. Está tomando notas de los nombres y los acontecimientos exactos, dijo Luis. Planea regresar a nuestro tiempo y manipular estos detalles para desestabilizar la historia de San Isidro. Eso no tiene sentido, murmuró Sofía. ¿Qué ganaría con eso? Poder, respondió Luis. Si puede alterar la historia de un pueblo, puede hacer lo mismo con todo el país, o incluso con el mundo. Luis y Sofía intercambiaron una mirada de preocupación. Sabían que no podían dejar que Morales se saliera con la suya. Pero antes de que pudieran decidir su próximo movimiento,
Morales giró la cabeza bruscamente y los vio. «Ustedes», exclamó, su rostro transformándose en una máscara de furia. «No deberían estar aquí». Luis intentó retroceder, pero Morales era rápido. Se lanzó hacia ellos, y Luis apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sofía, con agilidad, le lanzó una piedra a Morales para distraerlo, y Luis aprovechó el momento para agarrar el reloj. «¡Corre!», gritó Sofía, empujando a Luis. Luis corrió con todas sus fuerzas, sintiendo que Morales estaba a solo unos pasos detrás de él. Logró llegar hasta Ana y Julián, que estaban esperando al borde del prado. «Tenemos que irnos», dijo Luis, sin aliento. «Ahora». Ana y Julián no lo dudaron. Corrieron hacia Luis y se reunieron en círculo mientras él sostenía el reloj con manos temblorosas. Luis presionó el botón y, justo cuando Morales estaba a punto de alcanzarlos, el resplandor dorado los envolvió una vez más. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron de vuelta en el desván de don Ezequiel. Todos jadeaban y trataban de recuperar el aliento. Ana sintió un nudo en el estómago, sabiendo que habían estado muy cerca de fallar. «¿Qué pasó?», preguntó Julián, con la voz temblorosa. Luis miró el reloj y luego a sus amigos. Morales intentó cambiar los detalles de la fundación del pueblo, explicó. Si hubiera tenido éxito, la historia de San Isidro habría sido completamente diferente. Todo lo que conocemos podría haberse desmoronado. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. «¿Entonces, lo detuvimos?». Luis miró el reloj, aún inseguro. «No estoy seguro», admitió. «Puede que haya cambiado algo pequeño, algo que no hayamos notado. Y si eso es así, podría ser solo el principio de algo mucho más grande». Gancho. Ana miró el reloj, y por primera vez desde que había comenzado esta aventura, sintió una punzada de desesperación. Sabían que no podían descansar, y que la verdadera batalla apenas había comenzado. El regreso al presente no trajo el alivio que Ana, Luis, Sofía y Julián esperaban. Habían logrado detener al señor Morales en el pasado, pero algo en el reloj parecía estar desequilibrado. Desde el instante en que regresaron al desván de don Ezequiel, Ana sintió una sensación extraña, como si la realidad a su alrededor hubiera cambiado sutilmente. Luis, quien sostenía el reloj con manos temblorosas, observó las manecillas detenidamente. Sabía que algo había salido mal, pero no podía descifrar exactamente qué. El señor Morales había intentado alterar la historia de San Isidro, y aunque habían impedido que lograra su objetivo principal, sentían que una pequeña grieta se había abierto en la línea del tiempo. «¿Creen que realmente lo detuvimos?», preguntó Ana, rompiendo el silencio tenso. Luis no respondió de inmediato. En su mente, las palabras de Morales resonaban con fuerza: no se trata de un solo cambio, sino de un ajuste sutil que se propagará como un eco en el tiempo. Luis tragó saliva, luchando por organizar sus pensamientos. «No lo sé», admitió Luis finalmente. «Pero creo que no hemos reparado todo. Siento como si algo estuviera mal, como si la línea del tiempo hubiera sido alterada de alguna forma que aún no podemos ver». «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Julián, frustrado. «No podemos viajar en el tiempo sin saber exactamente qué fue lo que cambió». «Tal vez, el reloj puede mostrarnos», dijo Sofía, acercándose a Luis y observando los símbolos con atención. Luis parpadeó, dándose cuenta de que Sofía podría tener razón. Había algo en el reloj que parecía estar reaccionando de forma diferente. Como si se hubiera activado una función que ellos desconocían hasta ahora. «Vale la pena intentarlo», dijo Luis, ajustando los engranajes del reloj. «Si hay algo que ha sido alterado, el reloj podría tener una forma de guiarnos hasta el punto exacto donde comenzó el cambio». Ana se acercó a Luis, observando cómo manipulaba los pequeños detalles del artefacto. Con cada giro, las manecillas vibraban suavemente, y las marcas en el borde del reloj parecían brillar con un leve resplandor dorado. «Aquí vamos», dijo Luis, con un tono de voz serio.
Los amigos se reunieron en círculo, sosteniéndose las manos, y Luis presionó el botón del reloj una vez más. Sintieron la misma sensación de tirón en el estómago, y la luz dorada los envolvió, llevándolos hacia un nuevo destino. Una nueva época, el Imperio Azteca. Cuando la luz se desvaneció, los amigos se encontraron en un lugar completamente diferente. Estaban en lo alto de una colina, con un inmenso valle extendiéndose ante ellos. A lo lejos, podían ver una majestuosa ciudad azteca, con sus templos imponentes y sus canales llenos de canoas. «Esto es increíble», murmuró Julián, con los ojos bien abiertos. «Estamos en el Imperio Azteca». Luis se llevó una mano a la frente, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía por sus estudios de historia que la ciudad que veían ante ellos era Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Los templos de piedra blanca reflejaban la luz del sol, y el bullicio de la vida en la ciudad llegaba hasta sus oídos. «Esto es antes de la llegada de los conquistadores», dijo Luis, maravillado y preocupado al mismo tiempo. «Estamos en una época crucial de la historia». Sofía miró a su alrededor, observando los detalles de la arquitectura y las personas que iban y venían por los caminos que llevaban a la ciudad. Sabía que debían tener cuidado de no alterar nada en este periodo tan delicado. «Tenemos que encontrar a Morales», dijo Ana, con voz firme. «No podemos dejar que haga algo aquí». Luis asintió, ajustando la correa de su mochila. «No será fácil. Pero si está aquí, debe tener un objetivo específico. Algo que cambiar para causar un efecto dominó en toda la historia». Los amigos comenzaron a descender por la colina, acercándose poco a poco a las puertas de la gran ciudad. A medida que se aproximaban, podían ver con mayor claridad la vida cotidiana de los aztecas, comerciantes ofreciendo sus productos, sacerdotes realizando rituales y guerreros patrullando las calles. «Debemos mantenernos juntos y no llamar la atención», advirtió Luis. «No podemos interferir directamente con los eventos que están ocurriendo». «¿Y cómo encontraremos a Morales entre tanta gente?», preguntó Julián. «No creo que se mantenga escondido por mucho tiempo», dijo Ana. «Si está aquí, probablemente esté buscando alguna oportunidad para causar un cambio importante». Los amigos se adentraron en la ciudad, caminando entre la multitud y tratando de parecer lo más desapercibidos posible. Luis sentía una mezcla de emoción y temor al estar en medio de una época tan significativa. Sabía que un paso en falso podría tener consecuencias impredecibles. Encuentro con el pasado. Mientras recorrían las calles de Tenochtitlán, comenzaron a escuchar rumores de un extranjero que había llegado a la ciudad recientemente. Las descripciones coincidían con Morales, un hombre alto, de cabello entrecano, que hablaba de cosas que nadie entendía del todo. «Debe ser él», dijo Luis, con el ceño fruncido. «Pero, ¿qué está planeando?» «Quizás está buscando ganarse la confianza de alguien influyente», dijo Sofía. «Si logra convencer a un líder de cambiar alguna decisión clave, podría alterar todo el curso de la historia». Ana sintió un nudo en el estómago al escuchar eso. Sabía que no podían permitir que Morales se acercara a los líderes aztecas, o todo el futuro de México podría estar en riesgo. «Tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde», dijo Ana, con una determinación renovada. Los amigos se dirigieron hacia el centro de la ciudad, donde se alzaban los templos más grandes. Allí, entre los sacerdotes y los guerreros, vieron al señor Morales de pie, observando la plaza con una expresión calculadora. Estaba hablando con un sacerdote de alto rango, y por la forma en que gesticulaba, parecía estar tratando de persuadirlo de algo importante. «Ahí está», susurró Sofía. «¿Qué hacemos?». Luis pensó rápidamente. Sabía que un enfrentamiento directo podría ser peligroso, pero tampoco podían quedarse de brazos cruzados. «Debemos crear una distracción», dijo Luis. «Sofía, ve al templo e intenta atraer la atención de los sacerdotes hacia otro lado. Julián y yo intentaremos acercarnos a Morales y escuchar lo que está diciendo. Ana, tú mantente atenta desde la entrada por si necesitamos huir». Sofía asintió y se dirigió hacia el templo,
con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que su tarea era crucial. Mientras tanto, Luis y Julián comenzaron a avanzar hacia Morales, mezclándose entre los guerreros y los comerciantes. Ana se quedó en la entrada, observando a sus amigos con nerviosismo. Sabía que el tiempo corría en su contra. La confrontación. Sofía logró desviar la atención de algunos sacerdotes, iniciando una conversación sobre los rituales y los símbolos del templo. Mientras los sacerdotes se alejaban, Luis y Julián se acercaron a Morales lo suficiente como para escuchar su conversación. Lo que les ofrezco es un conocimiento más allá de lo que pueden comprender, decía Morales, con un tono persuasivo. Si aceptan mi guía, podrán cambiar el destino de su gente y evitar la tragedia que se avecina. El sacerdote lo miró con escepticismo, pero también con curiosidad. ¿Por qué deberíamos confiar en un extranjero?, preguntó el sacerdote. Morales sonrió, como si estuviera esperando esa pregunta. Porque sé lo que el futuro les depara, respondió Morales. Y puedo mostrarles cómo evitarlo. Luis sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que Morales estaba tratando de convencer al sacerdote de tomar decisiones diferentes, decisiones que podrían cambiar todo el curso de la historia. Antes de que Luis pudiera actuar, Morales giró la cabeza y lo vio. Por un instante, los dos se miraron a los ojos, y Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ustedes otra vez», exclamó Morales, furioso. Luis retrocedió instintivamente, pero Morales se adelantó, alzando la voz. «No saben con quién están jugando», gritó. «Este poder no es para niños imprudentes». En ese momento, Ana corrió hacia Luis y Julián, su expresión reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Tenemos que irnos», gritó Ana. Sofía llegó corriendo también, y los amigos se reunieron en la plaza, rodeados por miradas inquisitivas de los guerreros y sacerdotes. Morales avanzaba hacia ellos, y los niños sabían que debían actuar rápido. El reloj. Gr. Las calles de Tenochtitlán estaban repletas de vida, pero para Ana, Luis, Sofía y Julián, la atmósfera se sentía cargada y peligrosa. Habían tenido que abandonar la plaza principal rápidamente tras ser descubiertos por el señor Morales, y ahora se movían entre los callejones y caminos empedrados de la majestuosa ciudad azteca, tratando de encontrar un lugar seguro donde ocultarse y planear su próximo movimiento. «Esto no puede seguir así», dijo Ana, jadeando mientras trataba de recuperar el aliento. «Morales siempre parece estar un paso adelante». Luis, que estaba sosteniendo el reloj con manos temblorosas, asintió. Habían logrado escapar del señor Morales por poco, pero sabían que no podrían seguir huyendo para siempre. Debían enfrentarlo, de una forma u otra. «Tiene razón», dijo Luis, su voz sonaba decidida, pero su rostro mostraba la preocupación que sentía. «No podemos seguir jugando a las escondidas. Si Morales consigue lo que quiere, todo nuestro presente podría desaparecer». Sofía miró a sus amigos con una expresión decidida. «No importa lo que haga Morales, no podemos dejar que logre cambiar la historia», dijo. «Esta ciudad, toda su gente, merecen tener su historia respetada». Ana se quedó en silencio por un momento, pensando en lo que había dicho Sofía. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero también sabía que estaban luchando contra un enemigo astuto y sin escrúpulos, que parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por cumplir sus objetivos. «Entonces, ¿cómo lo detenemos?», preguntó Julián, con el ceño fruncido. Luis levantó el reloj y lo miró detenidamente. «El reloj es la clave», dijo Luis. «Morales lo quiere porque sabe que con él puede alterar la historia de forma precisa. Pero creo que también podemos usarlo en nuestra contra». «¿Cómo?», preguntó Sofía, intrigada. «Creo que hay una forma de bloquear los cambios temporales», explicó Luis, su mente trabajando frenéticamente. «Si logramos sincronizar el reloj con los símbolos correctos, podríamos cerrar los portales y evitar que Morales siga interfiriendo». «Eso suena complicado», murmuró Julián. «Lo es», admitió Luis.
Pero si conseguimos mantener a Morales alejado el tiempo suficiente, podríamos lograrlo. Ana miró a Luis con determinación. Sabía que era un plan arriesgado, pero no tenían muchas opciones. Debían actuar antes de que Morales tuviera la oportunidad de hacer algo irreversible. Preparativos para el enfrentamiento. Los amigos se refugiaron en un pequeño templo, alejado de la plaza principal, y comenzaron a discutir su plan. Mientras Luis trabajaba en los detalles del reloj, Sofía observaba los alrededores, tratando de mantener la calma. Sabía que en cualquier momento podrían ser descubiertos, y necesitaban estar listos para cualquier eventualidad. Morales no se detendrá hasta conseguir lo que quiere, dijo Sofía, su voz era baja pero firme. Debemos estar preparados para enfrentarlo. Y lo estaremos, respondió Ana, con una expresión decidida. Si se acerca, haremos lo necesario para detenerlo. Luis terminó de ajustar el reloj y levantó la vista hacia sus amigos. Necesitaré algo de tiempo para sincronizarlo con los símbolos correctos, explicó. Pero una vez que lo haga, podremos cerrar los portales y bloquear cualquier intento de cambio temporal. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Julián, inquieto. No lo sé exactamente, respondió Luis, con sinceridad. Pero cuanto más tiempo podamos ganar, mejor. Ana miró a sus amigos y asintió. Entonces, nos encargaremos de Morales, dijo. Sofía, Julián y yo lo distraeremos mientras tú trabajas en el reloj. Luis dudó por un momento, pero luego asintió. Sabía que era la única opción que tenían. La llegada de Morales. El tiempo parecía pasar lentamente mientras los amigos se preparaban para el enfrentamiento. Sofía y Julián discutían cómo podrían distraer a Morales, mientras Ana revisaba mentalmente todas las posibilidades. No sabían exactamente cómo reaccionaría el señor Morales, pero estaban decididos a detenerlo a toda costa. Finalmente, los pasos de Morales resonaron en la entrada del templo. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero intentó mantenerse firme. Sabía que no podían mostrar miedo. El señor Morales apareció en la puerta, con una sonrisa fría y calculadora. Sus ojos reflejaban una determinación implacable. Así que aquí están, dijo Morales, su voz era suave pero llena de veneno. Pensé que intentarían escapar, pero veo que han decidido enfrentarse a mí. ¡Qué valientes, oh qué tontos! Ana apretó los puños, tratando de controlar su enojo. No vamos a dejar que sigas jugando con la historia, dijo Ana, con voz firme. Morales rió suavemente, como si la idea le resultara ridícula. ¿Jugar con la historia?, dijo Morales, con una sonrisa irónica. Niña, no entiendes nada. La historia no es un ente inamovible. Es un campo de batalla, donde solo los más fuertes sobreviven. Lo único que quieres es poder, intervino Sofía. No te importa el bienestar de la gente, solo te importa imponer tu visión. Morales entrecerró los ojos y su expresión se volvió más oscura. Es fácil hablar de ideales cuando no se comprende el verdadero poder, respondió Morales. Pero ustedes son solo niños, y no tienen idea del peso de sus acciones. Ana sintió una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que no debían caer en las provocaciones de Morales. La batalla se intensifica. Julián decidió aprovechar el momento para atacar. Lanzó una piedra hacia Morales, intentando distraerlo, pero el hombre era rápido y logró esquivar el golpe. Sin embargo, la acción de Julián fue suficiente para desatar el caos. ¡Corran!, gritó Ana, mientras Sofía y Julián intentaban mantener a Morales ocupado. Luis, que estaba detrás del altar, continuaba trabajando frenéticamente en el reloj. Las manecillas se movían de forma errática, y los símbolos grabados brillaban con un resplandor dorado. Luis sabía que el tiempo se estaba agotando, pero debía mantener la concentración. Morales, por su parte, se movía con agilidad, esquivando los intentos de distracción de Sofía y Julián. Aunque los niños estaban decididos a detenerlo,
Morales tenía una experiencia y una astucia que les dificultaba el combate. No pueden ganar, dijo Morales, con una sonrisa cruel. Ustedes no tienen idea de lo que estoy dispuesto a hacer para conseguir lo que quiero. Ana sintió una oleada de pánico, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que Luis necesitaba más tiempo, y debía encontrar una forma de retrasar a Morales. «Morales», gritó Ana, llamando su atención. «Si realmente crees que tienes el poder para cambiar la historia, entonces enfréntame». Morales giró la cabeza hacia ella, con una expresión de sorpresa momentánea. «¿Enfrentarte?», repitió, riendo con desdén. «No eres más que una niña. No tienes idea de lo que significa el verdadero poder». «Tal vez no», respondió Ana, con determinación. «Pero al menos sé la diferencia entre hacer lo correcto y hacer lo que me beneficia». Morales avanzó hacia ella, pero antes de que pudiera acercarse, Sofía y Julián intervinieron nuevamente, bloqueando su camino. Morales parecía irritado por sus intentos, pero no se detenía. Mientras tanto, Luis sentía que sus manos temblaban por la tensión. Había casi completado el ajuste del reloj, pero aún faltaba sincronizar los símbolos finales. Podía escuchar la voz de Morales cada vez más cerca, y sabía que no podía fallar. El momento decisivo. Finalmente, Morales logró apartar a Sofía y Julián de su camino, avanzando hacia Ana con una mirada decidida. Ana sentía que su corazón latía con fuerza, pero se negó a retroceder. «Morales, basta», gritó Ana. «No lograrás cambiar nada». Morales sonrió, acercándose peligrosamente. «Es precisamente lo que voy a hacer», dijo, alzando la mano hacia Ana. En ese momento, un destello dorado envolvió el templo. Luis había logrado sincronizar los símbolos en el reloj, y una ráfaga de energía se liberó, creando un campo de luz brillante que se extendió por todo el lugar. Morales retrocedió, sorprendido y furioso. ¿Qué hiciste?», exclamó Morales, con los ojos desorbitados. Luis se levantó lentamente, sosteniendo el reloj con firmeza. «Cerré los portales», dijo Luis, con una voz segura. «Ya no podrás interferir con la historia». Morales gritó de frustración, pero el campo de energía seguía expandiéndose, envolviéndolo por completo. Los amigos observaron con asombro mientras la figura. El desván de Don Ezequiel era un lugar que siempre había proporcionado una sensación de seguridad a Ana, Luis, Sofía y Julián. Pero ahora, tras todo lo que habían vivido, se había convertido en el epicentro de sus aventuras y, sobre todo, en el escenario de su decisión más difícil. Habían conseguido cerrar los portales y frenar los planes del señor Morales, pero la batalla aún no había terminado. El reloj seguía vibrando con una energía latente y cada minuto que pasaba, sentían que el tiempo se volvía más inestable. «¿Creen que realmente lo hemos logrado?», preguntó Julián, sin poder ocultar su nerviosismo. Luis, que estaba observando el reloj con una mezcla de alivio y preocupación, negó lentamente con la cabeza. «Hemos cerrado los portales, pero Morales sigue aquí, en algún lugar del tiempo», dijo, su voz reflejaba la incertidumbre. «El reloj está conectado a él, y mientras Morales tenga esa conexión, los portales podrían reabrirse». Sofía, siempre intuitiva, notó algo en el rostro de Luis que le preocupó. «¿Qué significa eso, Luis?», preguntó, con un tono de voz lleno de cautela. Luis respiró hondo antes de responder. «Significa que no hemos terminado», explicó. «El reloj aún está inestable, y la única forma de estabilizarlo completamente es cortar la conexión con Morales de una vez por todas». Ana frunció el ceño, tratando de comprender lo que Luis quería decir. Habían logrado cerrarle el paso a Morales en el pasado y el Imperio Azteca, pero si el reloj seguía vibrando, significaba que Morales todavía tenía algún tipo de influencia sobre él. «Entonces, ¿cómo lo hacemos?», preguntó Ana, con determinación. «¿Cómo cortamos esa conexión?». Luis levantó la vista hacia sus amigos, sus ojos reflejaban el peso de su conocimiento.
La única forma de hacerlo es destruir el reloj, dijo Luis, en un susurro casi inaudible. Las palabras de Luis cayeron como una losa en el desván. Todos sabían lo que significaba destruir el reloj. No solo se trataba de deshacerse de un objeto poderoso, sino también de perder para siempre la capacidad de viajar en el tiempo y, en cierto sentido, renunciar a la historia que habían experimentado juntos. ¿No hay otra forma?, preguntó Julián, con un tono casi suplicante. Luis negó con la cabeza. Lo he revisado una y otra vez, dijo. El reloj está vinculado a la línea del tiempo, y si queremos que la historia vuelva a ser estable, debemos romper esa conexión. Sofía miró a Luis, notando el cansancio en sus ojos. Si destruimos el reloj, ¿qué pasará con Morales?, preguntó Sofía. Luis tomó aire antes de responder. Morales está atrapado en un limbo temporal, entre los portales que hemos cerrado, explicó. Si destruimos el reloj, ese limbo se colapsará y él desaparecerá junto con todos los cambios que intentó hacer. Ana sintió un nudo en el estómago. La idea de destruir el reloj, el artefacto que les había permitido vivir tantas aventuras y proteger la historia, era dolorosa. Pero también sabía que era la única forma de asegurar un futuro estable. Entonces, lo haremos, dijo Ana, con una firmeza que sorprendió incluso a sus amigos. Preparativos para el sacrificio. Luis comenzó a explicar el proceso. Para destruir el reloj, necesitarían desmantelar sus componentes internos de una manera específica, evitando que los fragmentos mantuvieran alguna conexión residual con el tiempo. Pero el proceso no solo era delicado, sino también peligroso. Cualquier error podría desatar una onda temporal que podría dañar irremediablemente la línea del tiempo. Los amigos trabajaron juntos para preparar el desmantelamiento. Sofía y Julián buscaron herramientas entre los artefactos antiguos del abuelo de Ana, mientras Luis trazaba cuidadosamente los pasos que debían seguir. Ana, por su parte, trataba de mantener la calma, a pesar de la creciente tensión que sentía. Todo esto parece tan irreal, murmuró Julián, mientras sacaba una caja de herramientas antiguas de un estante polvoriento. Es porque es real, respondió Ana, intentando sonreír. Lo hemos vivido, y ahora debemos asegurarnos de que el futuro también sea real. Mientras los amigos se preparaban, el reloj comenzó a vibrar con más intensidad. Era como si supiera lo que estaban a punto de hacer, como si resistiera a la idea de ser destruido. Esto no va a ser fácil, dijo Luis, con la mirada fija en el reloj. Pero debemos mantener la concentración. El momento de la decisión. Luis comenzó a desmantelar el reloj, pieza por pieza. Cada engranaje, cada símbolo y cada manecilla parecía resistirse a ser removida, como si una fuerza invisible intentara detenerlos. Los amigos observaban en silencio, conscientes de la fragilidad del momento. Mientras Luis trabajaba, el desván comenzó a llenarse de un extraño resplandor dorado, el mismo que habían visto cada vez que usaban el reloj para viajar en el tiempo. Ana sintió una punzada de nostalgia al ver la luz, recordando todas las aventuras que habían vivido juntos. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto?, preguntó Julián, con un tono de voz dudoso. Luis se detuvo por un momento y miró a sus amigos. No estoy seguro de nada, admitió. Pero sé qué es lo que debemos hacer. Ana asintió, sintiendo el peso de la decisión en sus hombros. Sabía que estaban sacrificando algo muy valioso, pero también sabía que era un sacrificio necesario. El sacrificio final. Finalmente, Luis llegó al componente central del reloj, un pequeño cristal incrustado en el centro, que parecía ser la fuente de toda su energía. Luis lo sostuvo con cuidado, sabiendo que ese cristal era el corazón del reloj. Este es el núcleo del reloj, dijo Luis, su voz era apenas un susurro. Si destruimos esto, todo terminará. Ana, Sofía y Julián se acercaron, observando el pequeño cristal con asombro. Era increíble pensar que algo tan pequeño pudiera tener tanto poder. Lo haremos juntos, dijo Ana, extendiendo su mano hacia el cristal.
Luis asintió y colocó el cristal en la palma de Ana. Los amigos se miraron por un momento, sabiendo que ese sería su último acto como guardianes del tiempo. A la cuenta de 3, dijo Luis, su voz era firme. 1, dijo Ana, sintiendo que su corazón latía con fuerza. 2, dijo Sofía, tomando aire profundamente. 3, dijeron todos juntos. Ana apretó el cristal con todas sus fuerzas, y de repente, el desván se llenó de una luz cegadora. El cristal comenzó a vibrar violentamente, y por un momento, Ana sintió que el tiempo mismo se detenía. Los amigos se aferraron entre sí, mientras la luz los envolvía por completo. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el desván, y una ráfaga de energía se liberó, desvaneciendo la luz y devolviendo la calma al lugar. Cuando la luz se disipó, los amigos se encontraron de pie en el desván, jadeando por la intensidad del momento. El reloj estaba desmantelado por completo, y el cristal se había reducido a polvo. ¿Lo hicimos?, preguntó Julián, con voz temblorosa. Luis miró los restos del reloj y asintió lentamente. Sí, lo hicimos, dijo, con una mezcla de alivio y tristeza. El final del viaje. El desván de don Ezequiel se sintió diferente, como si hubiera vuelto a ser el lugar tranquilo que siempre había sido. Ana miró a sus amigos y sintió una profunda gratitud por todo lo que habían vivido juntos. Sabía que su aventura había llegado a su fin, pero también sabía que su amistad era más fuerte que nunca. Hemos hecho lo correcto, dijo Sofía, con una sonrisa triste. Sí, respondió Ana. Hemos protegido la historia. Los amigos comenzaron a recoger los restos del reloj y a guardar las herramientas, sabiendo que ese capítulo de sus vidas había llegado a su fin. Aunque habían perdido la capacidad de viajar en el tiempo, habían ganado algo mucho más valioso, la certeza de que habían hecho lo correcto. Quizás el reloj ya no esté, pero la historia que vivimos juntos siempre estará aquí, dijo Luis, tocándose el pecho. Ana sonrió y miró a sus amigos. Sabía que el reloj había sido solo una herramienta, y que lo verdaderamente importante era lo que habían aprendido juntos. Ahora, volvamos a casa, dijo Ana, con una sonrisa cálida. Los amigos salieron del desván de don Ezequiel, dejando atrás los restos del reloj y todas las aventuras que habían vivido. Sabían que el futuro era incierto, pero también sabían que estaban listos para enfrentarlo juntos.